Hoy vamos a hablar de teatro, de una propuesta teatral denominada Una recompensa monstruosa. Diego Ortega y María Ochoa están a cargo de la dramaturgia y la actuación y manipulación, porque ya les voy a contar de qué más se trata esto, están a cargo de María Ochoa Argüello y Michelle Astudillo. Con Michelle Astudillo vamos a conversar hoy gracias a nuestra cabina virtual. Michelle, bienvenida. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Muy bien, Michelle, gracias. Michelle es licenciada en arte teatral, ella es miembro del grupo Teatro de las Cloacas, donde ejerce roles de producción y actuación y ha trabajado con algunos proyectos y colectivos haciendo lo que más le gusta y es trabajar en dramaturgia y en la investigación teatral. Quiero que me cuentes dentro de todo este número de interpretaciones que ya han tenido sobre esta presentación o esta obra, porque tienen más de 50 funciones en diferentes festivales en Cuenca. ¿Qué crees que va a pasar en Guayaquil? Bueno, la verdad estamos súper ansiosas de escucharles, de compartir esta obra con el público de Guayaquil. La obra ya se ha presentado fuera de Cuenca, también en zonas rurales de la SUAY, también en Gualaquiza, en Salinas, y siempre hemos tenido una acogida muy cálida. En verdad es una obra divertida que está hecha para niños y niñas, pero también es muy política, entonces es muy recibida también por los adultos y las adultas. Así que sabemos que el público de Guayaquil es súper interactivo, divertido, opinan, se ríen, y eso a mí me parece maravilloso porque nos hace vivir ese momento de una manera más especial, sabiendo que el público está ahí presente todo el tiempo. Entonces pensamos que nos va a ir bien, que les va a gustar. Bueno, me gustaría que nuestros oyentes entendieran de qué se trata esta obra, pero sobre todo también visualmente qué es lo que propone, porque tenemos que entender que hay títeres en este espacio y son quienes cuentan la historia. Sí, bueno, esta obra, como nos contabas tú, se llama Una recompensa monstruosa. La historia va de un rey que, cuyo gobierno está en el caos completo. Entonces el pueblo, cansado de esto, se organiza en una propuesta y va al reinado, al castillo, a preguntarle al rey que rinda cuentas, ¿no? Para esto el rey está desesperado sin saber qué hacer, entonces decide junto a su ayudante, la escribana, culparle a alguien más, lo cual también es un guiño guiño a muchas realidades que se han vivido en el país. Entonces, la historia va de eso, de cómo resuelve el rey y su ayudante culparle o no la culpa a alguien más de sus problemas del reino y qué pasa con el pueblo. También hay otros personajes, su hija, la princesa, un bandolero, el diablo. Todos estos personajes, cada quien tiene su conflicto de buscar esa recompensa que está ofreciendo el rey para liberarse de ese culpable eh, por la que ha provocado todos estos disturbios en el reino. Bien, y Es una obra, sí, sí, perdón, cuéntame. Sí, sí, por favor. es una obra de máscaras y títeres que si bien somos dos actrices, María Ochoa y yo, Michelle Astudillo, pero nosotras hacemos varios personajes. Entonces tenemos tres títeres y tenemos dos personajes que los hacemos con máscaras. Entonces hay varias escenas donde van apareciendo todos estos personajes y una escenografía que nos lleva al bosque, otros ratos castillo, a esa sensación de que estuviera el diablo entre nosotros también. No es que de miedo, al contrario, bueno, quizás para algunas personas sí, pero el diablo es un personaje bastante particular y chistoso también por momentos. Entonces todos ellos intervienen en la historia. Y a eso iba precisamente porque son títeres y son máscaras y son dos actrices. Eso quiere decir que hay varias voces y hay varios Claro. personajes que interpretar. Entonces tú, Michelle, ¿cómo haces? Bueno, yo me junté a este proyecto en el 2022. Esta es una obra que se estrenó ya en el 2016 con otro actor, que son las dos personas que mencionaste al inicio, Diego Ortega, hacia los personajes que yo hago. Y en realidad es un reto encarnar esos personajes que ya los creó Diego, pero hacerlos ahora desde mi parte es darle mis propias características a estos personajes. Entonces, lo que hicimos fue un trabajo de voz, de un trabajo corporal también,
y para hacer estos personajes de la máscara, porque la máscara permite crear personajes que no son cotidianos, no son realistas, digamos, sino que nos permiten pues hacerlo algo un poco más caricaturesco si queremos. Y en la parte de los títeres, en cambio, hay un trabajo de neutralizar el cuerpo, la mirada, porque lo que importa es que la gente preste atención a los títeres. Entonces el rol del manipulador o manipuladora es de como desaparecer de la escena y que solo veamos a los títeres ahí en escena. Eso me parece muy desafiante como actor, saber que por un momento es tu cuerpo con una máscara y con una voz, pero de repente te cambias a otro personaje en donde casi que no existes tú, sino que el protagonista es el títere en sí y que además tienes que reinterpretar y readecuar la voz. ¿Cuáles son tus personajes, por ejemplo? Yo hago el papel del diablo, también el papel del rey y del bandolero. Y mi compañera María hace el papel de la manipulación de la princesa y también de la escribana. Su máscara es de la escribana o la ayudante, que juega para dos bandos además de eso. ¿La escribana juega para dos bandos? Sí, O es sea, un poco una traidora. no es que es objetiva, ella, no ella es quiere, objetiva, ella se va para el bando donde le interesa estar. sí, pero en realidad le interesan los dos, no es que lo hace por maldad, sino que es muy leal a ambos bandos. Bueno, entonces aquí es el momento en donde yo te voy a preguntar algo. Me gustaría mucho, ay, yo no sé si lo vas a lograr porque no estás con el personaje encarnado, como tú lo dijiste, pero me gustaría escuchar la voz del diablo. A ver, a ver, les voy a hacer la invitación ya en la voz del diablo. Niños y niñas, les esperamos en Muégano Teatro este fin de semana para pasar un momento muy especial. ¿Cómo tú le llamas a esa forma de interpretar esa voz? ¿Cómo le llamas a a esa como, hay un momento en que como que se desaparece un poco la voz y luego regresa, ¿cierto? Ajá, sí. Bueno, es muy corporal en realidad. La voz viene mucho del cuerpo, por eso también me hace falta como un poquito moverme porque está muy ligado a eso. Entonces tiene como unos gallitos, como hacia el cielo, digamos, y también a la tierra, es como que va ahí. Ajá, sí, correcto. Siento que a través de esa voz, siento que más o menos me imagino cómo se va a mover ese diablo. Bueno, ¿y Sí, cómo habla el rey? a ver, el rey en cambio es eh, escribana. Necesitamos que la gente venga a ver nuestras funciones porque si no nos vamos a morir de hambre. Alguien haga algo, por favor, por nosotros. Ah, pero es un rey desesperado. Sí, Ay, y que no tiene la S. La S es como Z un poco, sí, ¿no? Es una ajá, Z. sí. Ya. Bueno, entonces yo no voy a dejar de preguntarte cómo habla el bandolero. El bandolero, en cambio, es un espíritu libre, es todo un héroe. Él habla así. Compañeros, qué tiempos tan difíciles, compañeros. Necesitamos que vengan a ver nuestras funciones, porque las hemos preparado por mucho tiempo para ustedes. Qué lindo. Estamos conversando con Michelle Astudillo. Michelle es artista, ella es licenciada en arte teatral, pero también se dedica a la dramaturgia y a la investigación de teatro, desarrolla gestión cultural y producción artística en diferentes espacios y hoy viene a compartirnos esta producción de teatro familiar, Una recompensa monstruosa. Esta es una propuesta que ya ha pasado por diferentes festivales de Cuenca y de otros espacios y también llega ahora a Guayaquil a través de Muégano Teatro. Esta además es una interpretación que hace junto a Diego Ortega Muñoz, que es el dramaturgo y quien realiza las máscaras, con María Ochoa Argüello, quien también es dramaturga. Y me gustaría que también nos cuentes sobre qué pueden sentir los niños y los adultos cuando estén viendo esta obra. Claro, bueno, esta es una obra que te invita a imaginar el mundo de la fantasía, ¿no? De los cuentos que hemos visto, de las princesas, de los héroes, de los reyes, las reinas. Entonces, primero es la invitación a sumergirte en estas ideas que tenemos de estos cuentos, pero después ese cuento se desestructura un poco y se vuelve o se aterriza en un contexto más local. Entonces manejamos un lenguaje que utilizamos también aquí,
Eh, para los adultos y para los niños y niñas es una obra muy política, pensamos, porque hablamos de un gobernante, hablamos de una protesta, también qué rol ejercen los adultos sobre, en este caso, la princesa, como la capacidad que tiene la princesa para crear su propia identidad y que lucha porque le quiten estos estigmas de lo que debería ser una princesa. Entonces ahí es cuando llega esta ruptura del cuento tradicional un poco, porque la princesa no es una princesa como las de los cuentos clásicos, digamos. Aparece el diablo también, que es un personaje que está presente en parte también de nuestra cultura, si bien no como algo tan andino, digamos, pero es un personaje que está en todas las culturas en realidad, entonces uno puede identificarse tal vez de alguna manera también por ahí. Y bueno, la invitación es que la obra es muy divertida, en verdad, no es una obra que infantiliza a los niños y a las niñas, porque sabemos que ellos tienen una capacidad de pensamiento súper grande para reflexionar. Entonces, la invitación es esa, dejar preguntas ahí a la gente sobre la identidad, sobre el adultocentrismo quizás, sobre la política, la organización, el pueblo. Entonces, todas esas preguntas abiertas están para que la gente con la obra las resuelva por su cuenta. Tampoco la idea es dejarles un mensaje súper claro, pero sí que se pregunten y lo relacionen como a su propio contexto. Muy bien, entonces es una obra que nos llega a todos, es decir, Sí. los niños y cada edad se llevará su propio mensaje. Y cuando tú decías esto de las preguntas, los niños terminan haciendo preguntas que uno no se imagina, terminan siendo preguntas más profundas de lo que nosotros pensamos que pueden llegar a dar. Y ahí me lleva a la idea del término que tú usaste, que es el adultocentrismo, y entonces creemos que los mensajes políticos tal vez los vamos a entender solamente nosotros, o que los mensajes clásicos solo nos llegarán, y resulta que hay múltiples interpretaciones que los niños hacen de los personajes y de las historias antes de ellos y después de ellos. Los niños son fantásticos porque dicen, pero ¿por qué este personaje era así? ¿Qué le pasó cuando era niño? Te preguntan. Entonces uno dice, ¿qué le respondo? Sí, es mágico, es muy lindo. Sí, sí, sí. La verdad, la percepción que tienen los niños, las niñas es muy curiosa, interesante, que a veces a nosotros mismos nos hacen pensar cosas que no las habíamos pensado, que no las habíamos considerado, tienen lecturas diferentes a las que tal vez proponemos, pero eso nos hace como, bueno, entonces también podemos ir por aquí en nuestra investigación como artistas. Sí, se van a divertir mucho, tanto niños, niñas como adultos. Es una obra muy divertida, que tiene su profundidad, su reflexión, y eso, nos vamos a pasar muy bonito. Bueno, Michelle, entonces, ¿cuándo, dónde y hora? Por favor, invítanos ya así con los datos más importantes para poder ir a verlos. Claro, es en Espacio Muégano Teatro, este sábado 6 a las 18 horas y el domingo 7 a las 12 horas, o sea, al mediodía. Hay una preventa hasta el día de hoy, entonces si es que están a tiempo todavía, pueden encontrar un link en las redes de Muégano Teatro para hacer sus preventas. Hasta hoy cuesta $10 general y $5 preferencial, estudiantes, niños, niñas, personas con discapacidad, adultos mayores. Y ya los días de las funciones tenemos el precio normal, que es 12, general y preferencial 6. Entonces tienen hasta hoy para esa preventa. Es este fin de semana, nuevamente en Espacio Muégano Teatro. Pueden buscarnos también como Teatro de Constructivo y Lengua Escarlata Teatro. Ahí tenemos toda la información, y en Muégano también, para que hagan su compra o reserven. Y también vamos a tener boletos en la taquilla, mañana y el domingo. Perfecto, entonces, solo para recopilar la información, es en Muégano Teatro a las 6 de la tarde de mañana sábado, el domingo va a ser al mediodía. Estamos hablando del Teatro Familiar Una Recompensa Monstruosa, y que es una obra donde nos dice Michelle Astudillo, todos nos vamos a reír. Gracias, Michelle, por conectarte con nosotros e invitarnos a conocer esta producción nueva, que para nosotros es nueva y que para ustedes no lo es, pero creo que cada público la hace nueva. Muchas gracias a ti y a la radio por el espacio. De verdad, esperamos que venga mucha gente. Es nuestra ilusión poder compartir la obra en muchos lugares, así que estamos contentos por esta función. Les esperamos.